En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Parece un evangelio sencillo y que, sin embargo, me parece a mí, tiene dos importantes lecciones. La primera, la necesidad de la oración. El trabajo es importante, es muy importante, pero si no tenemos raíces, el árbol más pronto o más tarde se agota. La diferencia entre una flor cortada y una maceta donde está la planta que tiene la flor es que la flor de la maceta dura mucho más. Y la flor cortada, aunque esté puesta en un jarrón con algunos productos especiales, se seca, se marchita muchísimo antes. Necesitamos la oración. Tenemos que convencernos de esto. Y no solamente una relación con Dios que puede y que debe de estar presente en todo el día, sino tiempos específicos dedicados al Señor. De San Francisco de Asís dicen que no era un hombre que hacía oración, sino que era un hombre hecho oración. Pero a veces he oído interpretar esta frase como diciendo que no hacía falta hacer oración, sino estar en comunión con Dios todo el día. Bueno, yo creo que San Francisco de Asís hacía mucha oración, mucho tiempo de oración, y eso le permitía estar en comunión con Dios todo el día. Es imprescindible la oración, hay que regar las plantas, si no, se secan. Y yo creo que el activismo, incluso haciendo muchas y buenas cosas por Cristo, no digamos ya si lo hacemos por otros motivos o cosas que no son buenas, el activismo puede ser el mayor enemigo de aquellos que se han puesto al servicio de Cristo. La segunda enseñanza de este evangelio es que el Señor ve cómo sus planes se rompen. Necesita estar con sus amigos, con sus apóstoles, estos necesitan descanso, no tenían tiempo ni para comer de tanta gente que había. Se han ido a un lugar apartado y, ¡oh sorpresa!, cuando llegan allí se encuentran con que la gente, esa misma gente de la que estaban huyendo, esa gente les está esperando. Y dice el evangelista esta frase: al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella. Cuando uno tiene un plan, sobre todo un plan de descanso, y se te rompe, te pones de muy mal humor. Necesitabas esas vacaciones, necesitas ese descanso, en este caso, además del descanso, tiempo de oración. Y sin embargo el Señor no se enfadó. Aceptó esta voluntad de Dios, esta voluntad de su Padre, que Él podía entender o no entender, la aceptó. Y eso también es una lección para nosotros. Tenemos planes, supongamos que son buenos planes, los de Jesús lo eran. Y sin embargo, una enfermedad, un contratiempo, lo que sea, te cambia esos planes, pues no pasa nada. Tenemos que acostumbrarnos a esto, a decir, mis planes son hacer la voluntad de Dios. Yo tengo un propósito, lo he hecho y lo he planeado con la mejor intención, y luego eso no sale. Bueno, pues si no sale, Dios sabrá por qué. A mí lo que me importa es hacer la divina voluntad. Y después dice el Evangelio que el Señor se puso a enseñarles con calma porque estaban como ovejas que no tenían pastor. A mí me suena mucho esto a la situación presente. ¿Cuánta gente está como una oveja sin pastor? No tiene formación, no se la dan. Eso cuando no le dan una formación contraria a las palabras de Dios y contraria a las enseñanzas de la Iglesia, en nombre de la excusa que sea, la misericordia, que es la manipulación más ruin y miserable de la verdadera misericordia. Mucha gente está como ovejas sin pastor y tenemos que trabajar
para que puedan tener la formación, la ayuda espiritual que necesitan, usando los medios, por ejemplo, estos. Pero también tenemos que rezar sabiendo que si Dios no hace las cosas, en vano se cansan los albañiles. Que así sea.